Hola viajeros, tenemos la llegada de Tron, uno de los personajes principales de Octopath Traveler 2. Ella posee grandes habilidades de daga y de oscuridad, las cuales la hacen una muy buena opción en combate. Así que si quieres saber si vale la pena o no invertir tus gemas en ella, quédate hasta el final y lo sabrás. Tienes que saber que Tron tiene habilidades que pueden variar dependiendo del turno en que ella actúe. Además, la habilidad de su poder latente, al activarse, le permite poder castear cualquier habilidad 2 veces. Aparte de ello, dispone de mejoras de daga, con las cuales puedes reducir una gran cantidad de escudos del rival, como también le van a garantizar el crítico. Dentro de todas sus habilidades, las que más destacan son su ataque de daga, llamado ataque furtivo. Este le permite realizar 3 ataques de daga al rival, con el efecto secundario de poder reducir la resistencia a ataques de daga en un 15% por cada golpe que ella haga. Además, dependiendo del turno en que ella actúe, le puede permitir golpear 3, 4, 5 o 6 veces. Su otro ataque de daga, ataque sorpresa, le permite hacer un ataque potente de daga con un poder máximo de 230, en el cual si ella actúa antes que las demás unidades, su poder se puede duplicar. También dispone de otro ataque de daga, llamado puñalada amplia, el cual le permite realizar 3 ataques de daga al rival, con el cual podrás reducir los escudos del rival, sea cual sea su debilidad. Y por último, su habilidad de oscuridad, llamado cortina oscura. Este ataque le permite realizar 3 ataques de oscuridad en AoE, el cual, al ser usado con todas sus cargas, genera que los enemigos entren en un estado de confusión, en el cual cualquier ataque físico que ellos realicen siempre los van a fallar. Con respecto a sus pasivas, la principal, llamado poder latente, no deja rastro, le permite poder realizar una habilidad por segunda vez, sin consumir SP al poder ejecutarse. La segunda skill, mejora del ataque de daga 5, aumenta su ataque de daga en un 30%. Y la última pasiva, llamada postura mortal, hace que cuando un enemigo esté en el estado de break, ella aumente su límite de daño en unos 50.000 puntos, y además le otorga el poder de ejecutar siempre un golpe crítico. Si te preguntas en qué consiste su Ultimate Skill, pues se trata de realizar 5 ataques de daga a un enemigo. Además de ello, si actúas antes que las demás unidades, su poder se puede duplicar. Ahora, con respecto a la X-Skill, esta consiste en realizar 4 ataques de daga a un enemigo. Aparte de ello, si eres el primero en actuar de todas tus unidades, hace que Tron recupere 2 cargas. He de mencionar que el rol principal de Tron es de ser un personaje tanto de daño como de apoyo, ya que puedes realizar ataques críticos de daga con gran potencia, como también nos puede ayudar a romper una gran cantidad de escudos del rival sin importar cuál sea la debilidad. Por lo que si me preguntas en qué tier lo pondría, yo diría que sería tier A+, ya que por más que tenga muy buenas habilidades, sus atributos de ataques bases son muy bajas. Además, para poder usar sus habilidades de poder latente, se necesitan 5 turnos, como también es algo complicado formar un equipo donde ella sea la que se beneficie. Entonces, ¿vale la pena usar tus gemas en ella? Pues eso sí depende, ya que si no cuentas con ningún usuario de daga, ella podría ayudarte a lidiar con ciertos combates. En cambio, si ya cuentas con algún personaje de la clase ladrón que puede golpear cualquier debilidad más de 4 veces de forma seguida, sin necesidad de habilidades extras, solamente sáltate este banner. He de mencionar que ella pertenece al banner especial de las memorias de Solistia, así que si te gusta el personaje, la puedes llegar a invocar en un futuro no muy lejano cuando intentes llamar o invocar algún otro personaje de dicho banner. Y bueno, ahora me gustaría saber su opinión con respecto a Tron. ¿Creen que vale la pena gastar sus gemas en ella? Déjenme sus opiniones en la caja de comentarios. Recuerda que si te gustó el vídeo, no te olvides de dejar tu like y de compartirlo en tus redes sociales para que sigamos creciendo en esta comunidad de habla hispana. Nos vemos luego con más contenido de Octopath Traveler 6 Solistia. Bye. See ya.